Qué bueno, Dios. Vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. No sé si habíamos dejado alguna tarea pendiente. Bien, pensaban, ¿no? Santo es el Señor. Qué bueno, Dios. ¿Qué es lo que estamos estudiando, hermano? La oración. Qué bueno es el Señor. Nos quedamos en la oración en ciencia, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la oración en ciencia? Ayúdenme, por favor. Hablar con Dios, dice la hermana. No. Correcto, sí. Orar en ciencia es estar de acuerdo a los estatutos que Dios ya ha establecido de cómo nos vamos a acercar ante Él. Amén. Amén. Y vamos a continuar, hermanos, hablando un poquito acerca de la oración en intimidad. Amén. ¿La oración en qué? Intimidad. En intimidad. Cuando, yo sé que hay niños, pero cuando usted y su esposo están en la alcoba, eso se llama que intimidad. Si hay un tercero, se llama infidelidad, se llama adulterio, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene a un Dios o tiene a otra persona en lugar de Dios, eso se llama adulterio espiritual. Bájenle un poquito ahí, hijo. Eso se llama adulterio espiritual. Amén. Entonces, la intimidad, hermanos, es aquella donde usted está a solas con el Señor y habla con Él. Amén. Amén. Esa es la oración que todos nosotros debemos hacer. La oración en Intimidad. intimidad. Tenemos la oración en intimidad, la oración en comunión. ¿Cuál es la oración en comunión? La que estamos haciendo acá. Hay más de uno, hay más de dos. Estamos reunidos con el propósito de ¿qué? De hablar con Dios, de orar, de clamar, de suplicar, pedir misericordia. Amén. ¿Cómo se le llama a esa oración? Oración en comunión. Amén. Amén. Ahora, existe también la oración de acción de gracias. ¿Cuál es la oración de acción de gracias? La oración de acción de gracias es aquella que damos por el favor recibido de parte de Dios en algún momento determinado. Amén. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a acercarnos a Dios? Ya les di algunos detalles de cómo nos acercamos a Dios. Pero hay una cosa que hoy vamos a aprender y es acerca de cuando las personas nos confían a nosotros un secreto. ¿Se escucha esto, hermano? Sí, amén. Eso se llama ética ministerial. Ética ministerial. ¿Qué es la ética ministerial? ¿Esto tiene que ver con la oración? Sí, tiene que ver con la oración. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que están atravesando momentos de necesidad y vienen a usted porque tienen confianza, porque lo ven como un guía espiritual y le cuentan sus problemas, y entonces ya usted le pica la lengua por contarle a las demás personas el problema que tiene el hermano o la hermana o el amigo o el vecino o fulano o mengano. Algo que no debe de suceder. Amén. Entonces, si a usted alguien le confió un problema, es para que ore por el problema, no para que divulgue el problema. Es bien desagradable que usted se acerque a una persona, le cuente sus problemas, pida oración y a la final usted se da cuenta que aquel hermano usó eso para destruir su vida. Eso no se puede hacer. No sé si me entienden. Amén. Cuando alguien se acerca a usted pidiendo oración, usted tiene que guardar ese secreto, no divulgarlo a nadie ni andar pidiendo a otro. Amén. Qué bueno Dios. Ya dijimos que hay una oración en la cual usted tiene que pelear, guerrear en la intimidad para que Dios lo bendiga. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Pero también hay cantidad de versículos bíblicos, y vamos a tocar unos cuantos esta noche, en los cuales la oración era a nivel comunión, a nivel grupal, donde los hermanos tenían un solo propósito y comenzaban a clamar, comenzaban a pedir, y Dios respondía a la oración de su pueblo. Amén. Amén. Pero existe ese problema en la iglesia cristiana de que alguien le comenta, hermano, yo quiero que usted ore por esto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos divulgando ese problema, no lo podemos hacer. Vamos a partir de ahí. De ahí otra cosa que lo he escuchado pero es muy común en la iglesia cristiana, es decir, esta frase se usa mucho y dice, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. ¿Sí? Es decir,
Lo que estamos afirmando es que yo puedo andar descarriado, yo puedo ser un hijo del diablo y Dios siempre me va a seguir bendiciendo, lo cual es totalmente falso. Amén, así es. No puede ser así. Así es. Amén. Ahí se cumple la honra más honra. Dios honra a los que le honran. Dios no te puede bendecir si tú estás mal delante de Él. ¿Cómo? Si rompiste los principios bíblicos. ¿Cómo Dios te puede bendecir de esa manera? Amén. Pero entonces, ¿qué significa? Que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. ¿Qué significa eso? Lo que significa es, Dios tiene sus estatutos. Amén. Dios no dejará de ser, aunque yo me retire, deje de creer en Él, me rebele, haga lo que haga, Él permanece fiel. Si yo lo vengo a buscar mañana, Él me ama. Si lo vengo a buscar dentro de 10 años, me sigue amando. Aleluya. Pero habrán consecuencias de mi desobediencia, de mi pecado, sí o sí. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Entonces es un error decir o pensar de que yo me porto mal y Dios siempre me va a seguir bendiciendo. No es correcto, porque hay una cosa que se llama la ley de la siembra. Lo que usted siembra, Eso, cosechará. eso va a cosechar, sí o sí, le guste a usted o no le guste. Si usted siembra tomates, no puede ir a buscar maíz porque sembró tomate. Entonces lo que usted siembre, eso también va a cosechar. Amén. Qué bueno es el Señor. La persona que es envidiosa tiene problemas. Amén. Aunque no diga amén. Porque yo siempre se los he recordado que lo que nosotros juzgamos es el pecado del ombligo para abajo, pero el ombligo para arriba no hay pecado. Y ese es peor. Amén. Qué bueno Dios. Amén. Y que hay cosas, hermanos, que a veces no las consideramos, que sucedieron en la ley, cosas que en la ley eran drásticas, pero que en la gracia son peores. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para que usted lo declararan adúltero, ustedes lo tenían que encontrar con la señora o con el señor, en el acto. Sin embargo, Jesús dijo, cualquiera que codicie a otra persona, ya adulteró con ella. Está más difícil, ¿o no? Porque solo es de pensarlo, no tiene que acostarse con él o con ella. ¿Está serio o no? Está serio. Así es. Alabe lo que le gusta. Aleluya. Más hoy que hay poca ropa, está difícil. Más feo. Sí, hermano, es así. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos el dominio propio, el equilibrio, cómo camino, hacia dónde voy, qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo, y todo eso lo vamos a ir aprendiendo a la luz de la palabra. Ahora hay otro punto que me gustaría tocar y que es, pero matademonios, este punto. Y este punto que es matademonios es aquel en donde la gente le dice a uno que la santidad viene por orar, por ayunar, lo cual es mentira. Usted no va a ser santo ayunando ni orando. No, señor. Porque la persona que más ora y más ayuna puede ser el más endemoniado. Sí, señor. Entonces, ¿para qué sirve la oración y el ayuno? Tiene sus principios, tiene un porqué, debe de ser parte de nuestra vida devocional, sí o sí. Como comer, es parte de nuestra vida. Amén. Amén. Pero no crea que porque usted ora más que el hermano, entonces significa que usted tiene más unción, es más santo. No, ¿dónde vamos a mostrar que hay más santidad en uno y en otro? En el fruto que estamos dando, en la manera de conducirse, en lo prudente que usted es, en lo humilde que usted es, en lo obediente que usted es. Ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que realmente hay en su corazón. Alabe lo que le puede. Amén. Entonces, dijimos que la oración en intimidad es la oración que todos debemos hacer. Pero ya vamos a ir a un pasaje en donde dice la Biblia que debemos de confesarle a Dios nuestro pecado. Dios no acumula pecados, pero Él los conoce. Sin embargo, le da a usted la facultad de que le diga a Él, que le pida perdón por los pecados cometidos. Y dice la Escritura que el que no confiesa, oído, el que no confiesa a Dios, no al hombre, a Dios su pecado, no alcanza misericordia y no va a prosperar. Así es. Pero el que confiesa a Dios su pecado, y aquí viene la parte importante, lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué hay que hacer? Apartarse. No, confesarlos y apartarse. Amén. Amén. La Iglesia Católica cree en la confesión, porque en Santiago habla de confesar los pecados los unos a los otros. Pero ahí está un problema, porque si dice confesar los pecados, yo le confieso los pecados al cura, pero que él me los confiese también a mí, porque dice confesado los pecados los unos a los otros, pero él no quiere decir nada. Pero así no se vale. No.
Sí, porque eso es lo que dice Santiago, que nos confesemos los pecados los unos a otros. Pues como yo le voy a confesar y él no me va a contar nada, no se puede. Está disparejo el asunto. Porque dice la Escritura que nos confesemos los pecados los unos a los otros. Pero ¿de qué pecados está hablando? De los pecados de ofensa. Cuando usted ofende a su hermano, tiene que pedir perdón y eso cuesta mucho. ¿Sí o no, hermano? Sí, amén. Amén. Porque nosotros, en nuestra propia opinión, lo que nosotros hacemos es maravilloso, espectacular. Pero los demás nos ven que andamos más chuecos que a ver qué cosa. Qué bueno es Dios. Sí, amén. Amén. ¿Qué dijimos que era orar? Hablar con Dios. Qué bueno. Qué bueno es Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Vamos a comenzar ya para que desempolve la escritura. Mateo 7, 7. ¿Qué es lo que dice? Qué bueno es el Señor. Aleluya. Ajá. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero, ¿cuál es la palabra que se repite? Hay un adjetivo aquí que nos está llamando a la acción. Hay que pedir. Ajá. Hay que Buscar. buscar. Hay que Llamar. ajá. Y se abrirá. Quiere decir que si yo no pido, si yo no busco y si yo no llamo, Dios no puede hacer nada. Así es. ¿Lo entiende? Amén. Se va a volver a repetir para los que están dormidos. Dice pedir. Ajá. Es mi responsabilidad. No responsabilidad. Cuando hablo de mi responsabilidad, no como pastor, sino individualmente. Cada Amén. individuo. Es su responsabilidad pedir. Amén. Ahora, ¿cómo va a pedir? Ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, primero, pedir. Después, ajá. ¿Ha hecho eso usted? No, a veces solo pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y va y va y va y va y va y dale, dale, dale. No, no, no. Usted tiene que saber cómo pedirlo. Amén. Yo sé que les ha pasado, cuando uno no habla inglés y no puede pedir, uno va al restaurante de comida rápida y por el drive-thru y uno dice, me da no sé qué, y sale con un montón de pollos y solo iba por una orden. Amén. Pues aparece con 50 el hermano y dice, Dios mío, ¿y ya pasó la semana o qué pasó aquí? Porque no supo pedir. ¿O no? Y entonces eso es lo que pasa. Con Dios usted tiene que ser específico. Saber cómo pedir. Amén, hermano. Amén. Entonces hay que pedir, hay que buscar. Dios no lo va a buscar por usted. Usted es responsable de buscar y de llamar. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros individualmente. Amén. Esas características tiene que tenerla bien presente usted. Eso que está ahí. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Sí, amén. Bueno, vamos. Mateo capítulo 26, versículo 41. Yo se lo leo para que no se vaya a preocupar mucho. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto se lo dijo Jesús ¿a quién? A sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban cansados, habían laborado, habían andado con el Señor para arriba y para abajo y ya estaban cansados. ¿Ah? Entonces el Señor les dice, váyanse a reposar ya. Los invitó a orar, la hora se acercaba, ellos no estuvieron en el día malo y eso le va a pasar a usted. Cuando usted y yo buscamos ayuda, no hay. Yo ya se lo dije a ustedes. A veces nosotros, en el caso de los líderes, de los pastores, estamos rodeados de gente, bastante gente, rodeados de, no solo ustedes aquí, rodeados de mucha gente que nos conoce, pero en el momento de la necesidad no hay nadie, no hay absolutamente nadie. Yo se lo dije la vez pasada, nosotros nos quejamos y decimos, a mí el pastor no me ha llamado para preguntar si estoy vivo o estoy muerto, y usted me ha llamado a mí. Ajá. Píncaro. ¿Ah? Tampoco, ¿verdad? Entonces no puede recibir lo que usted no ha sembrado. ¿Sí? Entonces cuando usted va al hospital y empieza a llorar, yo estuve en el hospital y nadie me visitó. ¿Y ahorita quién ha ido a visitar a usted? Aleluya. A nadie. Entonces, ¿cómo espera que la gente lo vaya a visitar si cuando usted está sano no visita a nadie? ¿Tiene que ver Dios con eso? No. Eso es la ley de la siembra. Cuando usted ve la necesidad, ¿qué es lo que usted hace? Se hace loco.
Entonces cuando la gente vea la necesidad en usted, va a hacer lo mismo, se van a hacer los locos. Porque usted nunca tiene, nunca da, siempre da. Lo único que da es lástima, le dice nada. Pero si usted es una persona que se involucra y usted, no, este hermano hay que sacarlo donde sea, hay que resucitarlo. Y hay que ayudarlo, ¿o no? Amén. Alabe lo que le es bueno. Amén. Entonces el Señor le dijo, velad y orad. Mire, Él había hecho de la oración ¿qué dijimos? Un estilo de vida. Sí, amén. Para Jesús orar no era algo extraño, para nosotros es algo pesado. Nomás nos dicen Sí, es oración, verdad. uy hermano. Pero no con nosotros. Nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos sentimos incómodos y que, ay, a ver cuándo. Nos ponemos mal, porque no es un deleite para nosotros, es un castigo. Pero cuando usted entiende que orar es hablar con Dios, usted ya no lo va a ver así, lo va a ver como un deleite. Gloria a Dios. Alabe lo que Él es bueno. Aleluya. Amén. Entonces Jesús le dice en el versículo 16 del Evangelio según San Juan, vamos para allá, miren lo que dice ahí. Dieciséis 24 del Evangelio según San Juan, ¿qué es lo que dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. San Juan 16, 24. Ah, no. 24. Amén. ¿Qué he dicho mal? Hasta ahora nada habéis Oiga lo que le en dice. mi Ajá. nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Les dice que pidan y les da garantía de que van a recibir, ¿verdad? Pero en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Pero ¿por qué en el nombre de Jesús? Vamos, ayúdenme. Eso ya lo expliqué varias veces, ya tiene que saberlo. El que intercede ante el Padre. No, el que intercede ante el Padre es el Espíritu. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Porque han sido entregadas toda potestad. Correcto. Correcto, por eso. Él un aplauso. Y por eso. Porque Él conquistó y lo que Él conquistó no lo necesita Él, no lo necesita el Padre, se lo dio a la iglesia. Sí, amén. Entonces, Él es el heredero y nosotros somos coherederos. Entonces, lo que a Él le pertenece, a mí me pertenece y a usted le Sí, pertenece. amén. No, pero eso es para dar un fuerte aplauso, hermano. Qué bueno es el Señor. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Debe de estar ¿qué? Perseverando, perseverando. Quiere decir que la oración no es algo que yo lo tomo solamente cuando me va mal. Si usted mire, cuando usted esté en problemado ni debería de orar. No. ¿Por qué? Porque si usted empieza a orar más, y ese es el problema de la iglesia, cuando esté en problemas es cuando intensifica la oración. Y va, y Señor, aquí estoy. Ya Dios ya te vio, hermano. Es cierto. ¿Tú crees que Dios no te conoce? Claro. Pero entonces se desespera, como está en problemado, está en aprieto, usted está dándole, Señor, contésteme, Señor, soy su hijo, y empezamos, pero es cuando nos está yendo mal. Cuando nos va bien, hermano, ni nos ven ni el cacho, allá andamos de vacaciones, ¿verdad? Ni nos busquen. No, ahí les mandamos saludos. Pero cuando nos esté yendo mal, ahí sí, interceda por mí, llévenme en sus oraciones y que mire, hermano, que Dios es bueno, yo sé que Él va a contestar. No, haga lo mismo cuando le va bien también. Así es, amén. Se le fue el gozo, ¿verdad? Entonces para Dios tiene que ser siempre, Amén. no solo cuando usted tiene problemas. ¿Por qué Dios no responde cuando usted tiene problemas? Porque si Él le responde, usted va a tener un precedente. Dios solo responde cuando yo me estoy muriendo. Y Dios responde en todo tiempo. Amén. ¿Estamos? Amén. Ahora hay otros que creen y lo dicen públicamente, hermanos. Yo me levanto a las 4 de la mañana y comienzo a hablar con Dios y Dios me responde. Quiere decir que ya a las 5 Dios no atiende a nadie. No, es incorrecto. Dios responde a toda hora, en todo lugar. Si usted ora sentado, bueno, Jesús dice que, ¿cómo estaba? Cuando Él estaba pidiendo por Lázaro.
en pie. No dice la Biblia que se puso a rodillas. Los que estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, ¿cómo estaban? Sentados. Porque a Dios no le importa tanto la posición que nosotros usamos, sino la obediencia con la que usted viene. Amén, amén. Porque usted puede pasar de rodillas aquí bastante tiempo y ya le dije, no decirle nada a Dios. Y puede venir uno que fue el último que llegó, pero sabe cómo orar y a ese Dios lo va a escuchar. ¿Estamos claros? Sí, amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Entonces dijimos que hay una oración que es la oración en intimidad. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Qué bueno Dios. A ver si lo tienen ahí. Marcos 1, 35. Amén. Oiga lo que Jesús hacía, levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí, Oraba. ahora, la pregunta es, ¿con quién andaba él haciendo eso? Pero nosotros, amor, ¿será que nos levantamos a orar? ¿Ah? Niños, mañana vamos a orar. Y es decir que siempre anda buscando compadre, porque si no, no puede orar. Jesús, él se apartaba, él decía, quédense aquí, yo voy a ir a orar. Él, porque era una intimidad que él tenía, era una vida devocional de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Aquí en la iglesia se dan muchas cosas y uno se da cuenta de cosas. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, ay hermano, yo quisiera orar, pastor, a mí me gusta la oración, pero mi esposa, en lo que yo estoy clamando, ya está roncando, ¿y cómo le hago? ¿Sí? No, pero es que a mí me encanta la oración. Desde el momento que usted está poniendo mal a su esposa, Sí, amén. está chueco todo. Desde ahí va chueco todo. Desde el momento que me vino a hablar mal de su esposa y ponerse usted como héroe, va mal toda la conversación. Amén, amén. Sí, señor. Sí, amén. Entonces yo me fijo mucho en esos detallitos, así que ya para el futuro, téngalo muy en cuenta. Sí. No me venga a hablar mal, oiga, no me venga a hablar mal de su marido, porque si me habla mal de su marido, ¿qué no dirá de mí? Así es, amén. Y de los demás hermanos. Sí, porque el marido la mantiene, si enojada o con gozo, yo no sé, pero la mantiene. ¿Ah? Y aún así usted habla mal de él, ahora imagínense de los demás que no son nada suyos. A serio la cosa, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado. Igual, viceversa. La mujer que habla mucho del marido, hay que tenerle cuidado, porque si habla del marido, puede hablar de uno también. Sí, amén, amén. O el hombre que habla de la mujer es exactamente lo mismo. ¿Cuánto lo alaban? Amén. Entonces los trapitos hay que lavarlos en casa. Amén. Solo cuando uno tiene una consejería y es muy diferente, pero normalmente usted tiene que guardar silencio porque a nadie le interesa. Si usted supiera cuánta gente se ha dañado por buscar ayuda en las personas equivocadas, usted se quedara con la quijada ahí en el piso. Amén. Sí, señor. Porque buscan las personas incorrectas. Incorrectas, que no le van a ayudar, al contrario, lo van a desanimar, lo van a emproblemar más todavía. Qué bueno es Dios. Que no se le vaya el gozo, hermano. Amén. Entonces Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Claro, porque eso es lo más común y lo más frecuente, que cuando alguien está emproblemado, va y ora, y va, hermano. Y esos quieren ser los primeros en la oración, y hoy sí no me pierdo el culto de oración, y gloria a Dios, y aleluya. Pero cuando todo está bien, ¿quién quiere orar? Solamente los que tienen una vida en intimidad con el Señor. Entonces Jesús se apartaba a solas. ¿Está conmigo? Amén. ¿Cómo se llama eso? Intimidad. ¿Usted cree que el Padre no le iba a responder si él tenía una vida devocional? ¿Ah? Y cuando usted llega al Padre le digo, ¿y vos quién sos? No te conozco. La oración de Jesús era una oración tan sencillita, simple. Señor, te doy gracias porque sé que siempre me oyes. Wow. Siempre me oyes. Y esto lo digo por causa de ellos, no por mí, porque yo estoy claro en lo que estoy haciendo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios, amén. ¿Y qué pasó? Se levantó.
¿Sí o no? Esa fue la gran oración que Jesús hizo. No entró en el terreno del balbuceo y de chupar caña y de meterse ahí a Señor. Y que, no, él tranquilito. Hizo esa oración facilita y el muerto resucitó. ¿O no, hermano? Él sigue a la oración. ¿Pero por qué? Porque él tenía tiempo para orar. ¿Qué es lo que la iglesia no tiene? Tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todo, menos tiempo para Dios. Ajá. ¿Se le fue el gozo ya? No, ¿qué es lo primero? Mire, estadísticamente, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se despierta? Ver el teléfono. Eso es lo primero que usted va a hacer. Así es. A todos. Usted no le dice, Señor, gracias. Quiero ver, estoy viendo. Algo oscuro, pero ahí ando, Señor, gracias. Puedo mover mi mano, mi pie. Puedo hablar, Señor, gracias. No, nosotros hasta que ya vamos en el carro, Señor, se me olvidó orar. Pero aquí voy con todo. Líbreme. Ahí viene un policía detrás de mí, guárdeme. Bien nervioso ahí. Mira, hermano, hasta que ya casi las luces van encendidas. Esa es la vida devocional del creyente. Pero ¿quién es el creyente que se levanta, digamos, si va a entrar a las 5 a trabajar, a las 4 está ya de pie, se baña y dice, bueno, voy a interceder media hora, voy a ir con todo. Todos esos impíos que están allá en el lugar de trabajo, hoy no me van a hacer la vida imposible, yo voy a estar de lo más tranquilo. Gloria a Dios, amén. Pero no se prepara. Allá quiere sacar, ¿y qué va a sacar si no tiene armas? Lo único que le va a salir es el indio. ¿Qué más? Porque preparación no tiene intimidad con Dios. ¿Qué le va a salir? Nada. Pero si usted tiene la vida devocional, cuando esa persona venga, usted va a estar tranquilo y va a sonreír y le va a decir, no, yo no tengo lucha contra sangre y carne, yo sé quién eres, punto. Se Gloria a acabó. Dios, amén. Alabe lo que le mueve. Amén. Entonces la vida de intimidad es, pero crucial, importante en cada uno de nosotros. Amén. Amén o no amén. Bueno, qué bueno Dios. Entonces Jesús se apartaba a solas a orar. Amén o no amén. Pero también había una oración que les dije, ¿cómo era esa oración? En coinonía, en comunión, donde los discípulos o la iglesia primitiva, por ejemplo, cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración por él. Y Dios obró y Pedro salió de la cárcel, ya conocen la historia. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sucedía o no sucedía? Sí, es decir, había una oración en comunión. Bueno es el Señor. Amén. Pero miren lo que hace Daniel en el capítulo número 2, versículo 19. Daniel, capítulo 2, versículo 19. Esta es una oración de acción de gracias. Capítulo 2, versículo 19 del libro de Daniel. Qué bueno Dios. Oiga lo que dice. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nadie podía descubrir lo que estaba sucediendo, pero Daniel se mete en oración y ahí mismo comenzó a darle gracias a Dios, porque ese enigma fue revelado a él. Dios le mostró a él, Dios le dio una visión, le dio la revelación, le dio la interpretación. En otros casos Daniel, hermano, vio la gloria de Dios, pero era un joven, no era un viejo, era un joven que tenía intimidad con Dios. ¿Se recuerdan cuando dijeron aquí nadie puede adorar a otros dioses, tienen que adorar al rey, punto, se acabó? Él seguía en la oración como lo hacía de costumbre. Nadie lo intimidó, nadie lo detuvo. Gloria a Dios, amén. Sí, amén. Amén. La oración tampoco es como para intimidar a las personas, porque cuando alguien ya lo intimida, ya eso no es gracia, eso es ley. Hermano, si usted no ora, el diablo se lo devora. Hermano, si usted no ayuna, el diablo se lo desayuna. Esos son los grandes pensantes de la iglesia de este tiempo. Entonces la gente está preocupada por eso. No. Usted tiene que saber en dónde está parado, con qué contamos, cuál es el Dios que tenemos, qué puedo, qué tengo en Dios. Amén. Amén. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice aquel hombre. Amén. Entendió el plan, lo entendió. Que yo tengo que caminar en los principios establecidos por Dios. Así es, amén. 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 Qué bueno Dios. Amén. Que en el momento que yo me desvíe, se acabó todo. Se acabó todo. Aunque no diga amén. Así es. Entonces este hombre llamado Daniel
le da gracias a Dios por lo sucedido. Y pudiéramos mencionar cantidad de textos bíblicos que hablan de ese relato, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora me interesa otra cosa. Por ejemplo, vamos a ir a lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Ajá. Si confesamos, ¿cómo? Nuestros pecados. Ajá. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 estamos. Él puso ahí Evangelio según San Juan, por eso. Pero ahí está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cómo es Él? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es Dios? Fiel Y justo para perdonar. nuestros pecados. Ajá, pero ¿qué hay que hacer? Confesar Confesar. ¿De quién es la responsabilidad? Nosotros. Iglesia, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué hacemos nosotros cuando pecamos? Nos encuevamos, nos escondemos, nos da miedo, nos da tristeza, nos da dolor y nos apartamos de Dios. No, venga y confiese. Así como tuvo la valentía para ir a pecar, ahora tenga la valentía para venir a pedirle perdón a Dios. Sí, es amén. Yo siempre lo repito y le digo, ¿por qué los evangélicos cuando se consiguen un amante le piden a Dios que le quite el amante y cuando la andaba buscando no le pidió a Dios? Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Ah? Cuando andaba enamorando, la que ya estaba casada no le importaba, pero ahora que ya la tiene, ahora sí, Señor, ayúdeme. ¿Cómo que ayúdeme? Así como tuvo los pantalones para tomar lo que no era suyo, así déjelo. Así de fácil. Pero no, ahora Señor, fortalezcame, ayúdeme. Y hasta llora. Sí, no, ¿qué clase de cobarde eres? No. Hay que confesarle a Dios nuestros pecados. No porque Él no nos conozca, Él sabe los pecados que tenemos, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno es el Señor. ¿Usted tiene pecado? Amén. Qué bueno es el Señor. Menos mal. Pero fíjese que ese mismo libro dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Jesús el justo, ¿verdad? Amén. Pero más adelantito, en ese mismo libro dice que todo el que peca es del diablo. Y entonces, ¿dónde lo ponemos? Yo ya lo expliqué, pero los nuevos no lo saben. Pero entonces, ¿cómo está la cosa? Si dice que si pecamos, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero después dice que el que peca es del diablo, y entonces, ¿en qué quedamos? Su sangre nos manifiesta. Por eso es que es bueno estudiar y no solo leer Biblia y repetirlo como el oro. Es que ahí dice, sí, ahí dice, pero dame la explicación. Yo quiero entender lo que ahí dice. A ver, ¿alguien se recuerda cómo que está la cosa? A ver, hermano. De que los que estamos en Cristo podemos pecar, pero no porque lo hagamos como un hábito. Ajá. Y hay otros que los que están pecando que lo hacen como hábito de costumbre. Y el primero es que pues de que si nosotros cometemos un pecado, el Señor viene y nos perdona. Nosotros tenemos un abogado que pelea por nosotros porque sabe que no lo hicimos como un hábito, pues, como de costumbre, como en el otro pasaje que se refiere a eso, pues, de que las personas que ya no sienten nada y lo hacen como ya un hábito todos los días y no les importa nada. Por ahí va el asunto. Dije que el que tiene la simiente de Dios no puede pecar, o sea, cuando uno ya es renacido, uno no está a gusto. Tal vez un creyente puede fallarle, pero se tiene que levantar. No practica el pecado. Ahí está. Esa Esa es. es la palabra. Good. Ahí lo dijo. Good. Esa es la buena. Ajá. Esa es la palabra clave ahí. Porque pecar, vamos a fallar. Pero no practique el pecado. Practicar el pecado, ¿qué es? Vivir en él. No caer de manera fortuita. O sea, un delicio, un descuido, a cualquiera le puede pasar. Pero otra cosa ya es que usted se deleite
Como algunos que después dicen, sí, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui esto, y miren ahora cómo ando, y sí me voy para el infierno, y como que gran orgullo. Si supiera esa pobre gente para dónde va, no abriría ni la boca siquiera. Pero ignoran, ellos no saben realmente qué es lo que les ha pasado. Les cayó un espíritu de confusión por no creer a la verdad. Entonces miren lo que dice ahí en 1 Juan capítulo 9, el versículo 10, que es lo que dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow. Entonces, no hay tal oración que usted se presenta a Dios. Y esta es la oración que todos nosotros debemos practicar. ¿Oído lo que viene? Esta oración la iglesia debe de practicarla. ¿Cuál? Esta que está aquí. Cuando nos acercamos a Dios, lo primero que tenemos que decirle es: perdona todas mis rebeliones, perdona todas mis iniquidades, perdona todos mis pecados. Ahora, usted como hijo de Dios no puede vivirse culpando por algo que hizo ayer si ya pidió perdón hoy. ¿Sí me agarra? Amén. Porque si usted pecó ayer y hoy le pidió perdón al Señor, Dios no se acuerda más de su pecado. Y si usted está llorando y hay gente que está en la iglesia y tiene un espíritu de culpa y se culpan, que se murió porque yo tuve la culpa, de eso ya pasó. Ya no puede recordar eso. Amén. Amén. Entonces, para que usted recuerde eso, usted tiene que ser un buzo para ir a buscar los pecados a lo profundo de la mar y traerlos de nuevo. Ya no se puede. Si Dios no se acuerda, porque usted se vive acordando de los pecados que hizo ayer. Si usted se presenta delante de Dios a llorar, Señor, a dar lástima, te pido perdón por los pecados que cometí ayer. Y Dios le dice: ¿cuáles? ¿Te acuerdas que, Señor, tú te acuerdas? ¿Pero de qué me hablas? Yo no me acuerdo de nada. Es que, Señor, yo pequé, pero y no me pediste perdón ayer. Yo no me acuerdo más. Si yo borro todas tus rebeliones, las lanzo a lo profundo de la mar y yo no me vuelvo a acordar. Amén. Y tú tienes el baúl de los recuerdos y lo sacaste. Ese problema es tuyo. Es culpabilidad tuya. ¿Ah? Y te vives culpando por algo que ya Dios te perdonó. Amén. Y entonces no eres feliz porque te culpas a sí mismo. Y hay otra cosa que usted tiene que estar seguro: si alguno de nosotros peca, Dios lo perdona, y los hermanos jamás lo perdonan. Lo van a ver como leproso. Ahí viene aquel, ahí viene aquel. Ten cuidado. Amén. O sea, el Dios más santo y más justo te perdona y no se acuerda más. Y los hermanitos que están al lado, eso no te pueden perdonar. Pero que no vayan a hacer ellos, que olvídense. Por eso hay que tener cuidado. Ajá. Yo veo algunos hermanos que ellos se descarrían y después vuelven, hermano, y solo vuelven, y usted los ve predicando y van con machete volando cabezas y todo. Se les olvida de dónde han andado. Amén. Y solo duran 2 meses, después están aplastados de nuevo por el diablo. Y no se puede. Hay que tener misericordia, hay que tener sabiduría, hay que saber que hoy es aquel, mañana puede ser tú. Y que te gustaría que la misma misericordia que te aplicaron a ti, esa misma tú tienes que aplicarle a los demás. Aleluya. Que no se va el coso, pues. Amén. Entonces dice: si pecamos, si decimos que no hemos pecado, perdón, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero mire lo que dice ahí mismo, vamos a ver en el mismo libro, pero el capítulo número 3 de Primera de Juan, el versículo 7 dice: hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿El qué? El que practica El que practica el pecado. No el que peca, el que practica el pecado. Es bueno es el Señor. Amén. Hay gente, hermano, que se embarra de un lado y se sale y va y ya y anda y como si nada. Amén. Ese que está haciendo, practicando el pecado. Ese es del diablo. Lo alabo si puedes. Amén. Pero el que practica el pecado, practicar el pecado es que lo hace con premeditación y alevosía, que hace planes para pecar. Porque aquí nadie puede decir: hermano, yo caí en adulterio de repente no cae nada. Primero te cae un mensaje.
Primero tuviste que enamorar, primero tuviste que darle un like, primero tuviste... Algo sucedió antes de eso. Nadie cae de repente. Sonrían, Cristo le ama. Dale de que de pronto caí, hermano. No, de pronto nadie cae. Eso es algo que viene trabajándose. Usted le va dando cabida al diablo y usted, olvídese, ese animal se viene con todo el ejército. Alabe lo que le es bueno. Aleluya. Entonces, nosotros dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. Amén. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Wow. Entonces no es solamente, hermanos, en la campaña. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Y ya levantamos la mano. Yo, hermano. Este hermano ya está escrito su nombre en el libro de la vida y no va a volver a pecar. No, es mentira eso. Bien. No, es mentira eso. ¿Cómo funciona entonces? Cuando usted tiene algo que se llama, ¿cómo se llama eso? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo les puse un ejemplo la vez pasada que era un ejemplo bien fuerte. Por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, miramos una mujer que es 90, 60, ¿verdad? Figurón pues. Y entonces dice usted, wow, qué mamacita. ¿Ah? Pero le dice, pero tiene sida. ¿Qué va a hacer usted? Aunque sea muñecón, pero tiene sida. Mejor paso. ¿Sí o no? Ah, no, dice que no los hombres, tiene miedo. Les peguen. No, hombre. ¿Sí o no, hermano? Entonces usted dice, no. A mí no me anoten ahí que yo no estoy en esa lista. Porque no se quiere morir. ¿Verdad? Amén. ¿Cómo se llama eso? Sentido de conveniencia. A usted no le conviene morirse solo por un rato de placer. Igual en el caso de las hermanas, porque las hermanas se ven así como muy humilditas, pero también les llega la tentación. Aunque la mire usted como que no. ¿Ve? Sí, hermano. En esos musculosos así, dice, aleluya. Y se le van los ojos a las hermanitas también. No crean que no, aunque se hagan ellas que bien muy serias, muy acá. Bueno. Pero igual, si le dice el tipo tiene una enfermedad incurable, entonces no quieren nada tampoco. ¿Por qué? Por motivos de conveniencia. Entonces el pecado nosotros tenemos que verlo así. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por un rato de placer, usted puede perder su casa, puede perder sus hijos, puede perder su hogar, su familia, puede perderlo todo. El ministerio, todo lo que Dios le entregó, por un momento de placer. Y dígame usted, cuando ya uno anda, dicen en el buen salvadoreño, engatusado, uno hermano anda loco. Ya no se fija, ya no mira, uno va como el buey al matadero. ¿Sí o no? Y así va, y hasta que ya recibió el golpe, entonces dice, wow, ¿qué fue lo que hice? Pero ya es demasiado tarde. Alabe lo que le es bueno. Amén. Entonces dice que el que practica el pecado es del diablo. Amén. Pero si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos a él mentiroso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo entonces? Cuando voy a venir a la oración, reconocer quién soy yo. Tampoco vivir, Señor, soy una manzana podrida, soy el gusano del desierto, Padre. Soy lo peor de este mundo. Entonces Cristo se codea con el Padre y le dice, wow, ¿y este qué? Tú fuiste a morir por él y todavía se sigue sintiendo la escoria del mundo. No entiende que es el plan de redención, de restauración, de justificación, de santificación. No entiende nada. Por gusto fuiste a morir por él, no entiende nada. No, cuando usted viene, le dice, Señor, yo reconozco mis transgresiones, mis debilidades, pero también sé, y aquí es cuando la oración tiene sentido, pero también sé que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Wow. Entonces dice el Padre, hay que atender a este porque esa oración tiene sentido. Habla mi idioma, hay que entenderlo. Atiéndalo, por favor. Amén. Pero cuando ustedes ven, Señor, yo soy una llaga podrida, soy lo peor, lo más vil, Señor, aquí estoy. Usted sabe que yo soy una rata inmunda. A usted le da risa, pero hay gente que así ora, hermano.
Así ora en la iglesia. Y así están clamando y se sienten un gusano en medio de la iglesia. Y sienten lo peor, porque el diablo les ha hecho sentir que esos son ellos. Y hermano, la culpa, no pueden, no cargan más peso, ya no aguanta más, están cabales. Pero cuando usted entiende que por su sangre, hermano, esa sangre preciosa nos ha limpiado de todo. ¿De cuántos? Todo. De todo pecado. ¿No? Entonces cuando ya nosotros entendemos eso, que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces cuando recibimos eso, decimos, no, yo voy a caminar como lo que soy, como un hijo de Dios. ¿Me equivoqué ayer? Sí me equivoqué. Amén. Amén. Pero hay que ser valiente para reconocer que me equivoqué, que cometí pecado, que tengo que arrepentirme y no volverlo a hacer más y proseguir hacia el futuro. Aleluya. Amén. Porque ¿qué hace el cobarde? Se esconde. ¿Qué hace el cobarde? No acepta la corrección. No entiende que si nos apartamos, ¿se recuerdan del pecado de Acán? ¿Cuál fue el pecado de Acán? Acán le dijeron, no puedes tomar del anatema. Y eso fue lo que él hizo. Y aparte de eso, lo trajo, lo escondió, lo tenía y andaba silbando como si nada, como el creyente en la iglesia. Dios le bendiga, hermano, bendiciones, santo, poderoso, Cristo vive, Maranata, nos vamos con él, aleluya. Pues saben que son pecadores, saben que andan chuecos, pero ellos pretenden que están bien delante de Dios cuando Dios sabe que no es verdad. Dígame usted, si esa gente se presenta delante de Dios y se tira de rodillas 3 horas, ¿Dios va a contestar esa oración? No. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No. ¿Por qué razón? Porque andan chuecos. No, porque no han confesado, sí, porque andan mal, pero también porque no le han confesado a Dios su pecado. Amén. Porque lo primero que tiene que hacer es confesarle a Dios su pecado. Sí, Amén. Amén. Y cuando usted sea sincera con él y le dice, así como cuando se acuerdan, cuando le robaba a su mamá o a su papá, daba no sé qué, decirle uno, y ahí andaba, hermano. Ajá, y llegaba uno y no hallaba qué decir, se rascaba la cabeza y caminaba para un lado, caminaba por otro, pero hasta que ya miraban el leño en la mano, decía, pues ni modo, hay que decirle que yo fui. Ya sabía la garroteada que le tocaba, pero cuando usted lo confesaba con voz temblecosa, ¿verdad? Sí, perdóneme, papá, yo fui, pero no lo vuelvo a hacer. Pero ya. No lo vuelvo a hacer, me dice después, lo atendía, ¿verdad? Entonces, pero habría que sacar eso. Había que sacar, otros eran más pícaros, le echaban la culpa a otro. Yo no fui, era otro. Y lo malo es que antes no había cámara. Ahora sí está terrible, ¿no? Ahora no puedo ver Ahora. nada porque ya te filmaron. Sí, ahora está terrible esto. Alabe lo que le es bueno. Amén. Pero es bonito, hermano, es bonito cuando nosotros entendemos que a Dios, ¿a dónde tú te puedes esconder para que Él no te vea? ¿Dónde? Y usted puede ser el mejor orador en el sentido que tenga oratoria, no que está orando, oratoria, es decir, que tenga un vocabulario amplio, que sepa cómo dirigirse al público, pero si no tiene una vida de intimidad y no tiene un corazón íntegro y derecho, recto delante de Dios, es basura lo que le dice Dios. Y a Dios no le interesa la oración. Amén. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que saber, cuando Elías preparó el altar que estaba arruinado, cuando ya tenía listo el altar, y no era, yo lo prediqué el fin de semana, cuando Elías, hermano, preparó ese altar, no crean ustedes que eran 3 piedritas, y bueno, estos 3 voladitos los vamos a colocar aquí. Eran unas piedras donde había que colocar un buey. ¿Se imagina usted el altar que estaba haciendo? Amén. Había que preparar el altar, pero no eran 3. Bueno, estas 3 piedritas ya aquí las voy a acomodar a ver qué tal. No, eran piedras grandes porque había que montar un buey ahí arriba de ese altar. No estaba fácil, ¿eh? Y nosotros, el problema de la iglesia es que todo lo queremos fácil. Todo lo queremos fácil. Y no funciona así. Les voy a decir otro que es mata demonios también. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó en el libro de Job? ¿Se recuerdan ustedes? Amén. Que Job le echa la culpa a Dios de la desgracia que le había venido. ¿Y qué le dice la mujer de Job? Si ese es tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Y ahí están la mayoría de pastores, dicen, no, que la vieja de este Job era una vieja malvada. Era del diablo. No.
La mujer de Job entendía realmente que el Dios del que Job estaba hablando no era el Dios Amén. al que le servía. Amén. Sí, porque ¿cuál Dios? Como Dios, siendo un Dios justo, usted guarda su integridad, usted se mantiene en los principios, usted camina con él, usted le es fiel, usted lo honra, lo va a dejar caer en desgracia. Y el demonio, ¿verdad? No se puede, porque él es justo. Entonces Job rompe un principio en el mundo espiritual y se equivoca Job. Y Job después dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado grandes para mí. Por lo tanto, oiga lo que Job dice, me arrepiento. Job se arrepiente y la iglesia está siendo doctrinada por lo que Job dijo. Así es. Amén. Oye, qué disparate. O sea, los pastores, lo que Job dijo, que Jehová dio y Jehová quitó, es la doctrina de la iglesia, pero Job dice que él se arrepiente de lo que decía, porque no entendía lo que hablaba. Y la iglesia está siendo doctrinada de lo que Job decía en su locura por la sarna que tenía. Él dice, yo me arrepiento en ceniza. Y le dicen, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios, amén. ¿Con quién tuvo las hijas más hermosas, Job? Con Con la misma viejita que le dijo, maldice a tu Dios y madre. ¿Por qué no le dijo Dios, hey, búscate otra porque esa no la hace? que tenía razón. Correcto, pero tenía razón. La mujer estaba ubicada y el que estaba desubicado era Job, porque le echaba la culpa a Dios. ¿No les ha pasado a ustedes lo mismo? Ese mismo pensamiento lo tienen muchos evangélicos. Y aquí muchos de ustedes tienen ese pensamiento. Solo les viene algo malo y lo primero que dicen, ¿en qué pecado he caído? ¿De dónde viene eso? Eso es culpa. Eso es alguien que te está ministrando y te dice que tú estás así porque estás haciendo algo mal. Es lo primero que se te ocurre. ¿O me van a decir que no? Es lo primero. Solo usted le va yendo, le empieza a ir mal y dice, sí, algo estoy haciendo mal. ¿Y qué será? ¿Y qué será? Y uno no puede ni concentrarse, ni puede adorar a Dios. Y anda, hermano, y le echa la culpa a Dios. Dios me abandonó, Dios me dejó y ya Dios no me respalda. Y Dios dice, bueno, ¿y este loco qué le pasa? Si supiera que si él respira es porque yo lo permito. Amén. Amén. Si supiera que yo lo despierto, no porque ahí se debería quedar ya de una vez sin volver a despertarse. Para que ya no moleste. ¿Ah? Pero yo lo estoy despertando, le estoy dando aliento de vida y todavía a mí me echa la culpa. Qué bueno es el Señor. Amén. ¿Lo alaba usted? Amén. Hermano, pero Dios tenía que ver algo ahí también lo que le estaba sucediendo a Job, porque cuando el diablo llegó, empezó a decirle todo lo de Job, Dios le dio permiso para que actuara contra él, nomás que no tocara su alma. Pero no puede tocar a alguien si no ha roto un principio. Mientras una persona se mantiene en integridad, ¿por qué Adán fue tentado o Eva fue tentada? Porque rompieron un principio. Dios les dijo, no hagan esto, y ellos lo hicieron. Entonces, cuando usted rompe un principio, claro, la Biblia narra de que Satanás fue y toda esa historia, y sí, claro, pero Dios no le dice, Dáñalo. mátalo, tengo así. No. Él le dice, está en tu mano. Está en tu mano, quiere decir, yo te lo entrego. No. Lo que Dios le quiere decir, vigílalo. Si rompe un principio, yo no puedo hacer nada. Y eso es lo mismo que pasa hoy. Dios nos ama. ¿Somos sus hijos? Sí. Pero si usted falla, ¿qué es lo que hace? Usted le da derechos a Satanás. Es la única oportunidad que tiene. Si usted falla y usted comete pecado, ¿qué Dios puede hacer? Dígame qué Dios puede hacer. Porque después decimos, no, Señor, voy a ir a robar, guárdeme. Dios no te puede guardar ahí. Voy a ir a pecar, Dios guarde. ¿Cómo Dios te va a guardar? Eso se llama romper un principio en el mundo espiritual. Y cuando usted rompe un principio en el mundo espiritual, Dios no lo puede salvar. Porque es su decisión. Y Dios respeta algo que se llama libre albedrío. Que por eso en el jardín del Edén, eso puso en ellos. Tenían decisión de hacer lo bueno y lo malo. Y si usted lee el libro de Job, ¿qué era lo que decían los amigos de Job? Algo hiciste. ¿Ah?
¿Y el concepto de dónde vino? De un fantasma. Y todo eso se fue trabajando hasta el día que Job, oiga lo que pasó, Job se sentía más justo que Dios. Job se sentía el hombre más justo de sobre la faz de la tierra. Y entonces Dios le dice, cuando ya Dios ve eso, lo entregó, porque Job rompió un principio en el mundo espiritual. Él se creía tan justo. Dios le dice, cíñete, prepárate porque vamos a hablar. Dime dónde estabas cuando yo hacía esto, aquello y lo otro. Y el tipo no supo qué contestar, porque él se creía que estaba a la altura de Dios en cuanto a justicia y que era el hombre la gran cosa sobre la faz de la tierra. Y eso nos puede pasar a nosotros. Entonces, el romper un principio en el mundo espiritual, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque de ahí ni Dios te puede librar. Amén. No te puede librar, porque eso es algo que tú te buscaste. Amén. Amén. Entonces, es bien delicado. Es bien delicado. Digamos, supongamos que Dios le dio permiso en aquel tiempo, pero en este tiempo, dentro de nosotros estamos en una posición mucho mayor que la de Él, porque ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué significa resistir? Significa hacer frente, pero de una manera, con un escudo en donde usted, ¿cómo atamos al diablo? Ya les dije, mientras usted no peca, usted tiene atado al diablo. ¿Qué le puede hacer? Nada. Pero el día que usted decida pecar, no le puede echar la culpa ni a Dios, ni al hermano, ni a la hermana, ni al diablo. Es su decisión. Y esa decisión Dios la respeta, y como Dios la respeta, no puede actuar en contra de lo que Él mismo estableció. Que lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque Dios se sujeta a su misma palabra. Amén. Amén. Bueno, qué bueno es el Señor. Entonces, esto es impresionante. Ya casi estamos cerrando, hermano. Ya se fue el tiempo, se fue demasiado rápido. Pero es impresionante cómo nosotros podemos caer. Es más, la Biblia dice en el libro de Hebreos, no recuerdo la cita, pero dice que tengamos cuidado, no sea que brotando una raíz de amargura, algunos dejen de alcanzar la gracia y que los demás sean contaminados por eso. Hay momentos, no lo he tocado todavía, pero en algún momento lo vamos a tocar, algunos hermanos ya lo saben, de los estados de mente. Cómo Dios te puede ir dejando, como cuando vas a pescar, te va dando cuerda y tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero llega el momento que lo que tú hiciste tendrá consecuencias para bien o para mal. Y Dios mismo te envía un espíritu de error porque no quisiste. Dios te habló por la buena, Dios te amonesta, Dios te habla a tiempo. Tú no quieres, Dios no es el problema, Dios te deja hacer lo que tú quieras. Pero las consecuencias vendrán sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los que te rodean. Hebreos 12:15. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra establece. Amén. Amén. Cuando nosotros, hermanos, rompemos esos principios en el mundo espiritual, ni Dios te puede salvar. Dios no te puede ayudar porque voluntariamente lo estás haciendo. ¿Por qué Satanás? ¿Por qué Satanás nos odia? Porque el lugar que él quería, el trono que él quería, ese lugar, Dios se lo dio a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué Satanás no tiene perdón y la iglesia sí? Si yo peco y me arrepiento, yo tengo perdón. Aunque usted no me perdone, Dios me perdona. ¿Por qué? Porque yo pequé en el tiempo de los hombres, en el crono. Pero Satanás pecó en el Cairo. En el Cairo es eterno. Y lo que se hace eterno es eterno. No tiene perdón por eso. Porque pecó en la eternidad y el pecado nació de él. Y quedó en la eternidad. Punto. Y cuando nosotros, hermanos, conocemos estas verdades, nos vamos a mantener en la línea. Que no es solamente hacer otro culto pentecostal, gloria a Dios, grito de júbilo, grito de guerra, y salir como locos nosotros, qué victorioso tú. Pero ¿de qué te sirve el alegrón que te dieron si vives como delincuente? ¿De qué te sirve todo lo que disfrutaste, la bailada que te pegaste? Vas a llegar hasta cansado. ¿Pero en qué te sirvió? ¿Espiritualmente te edificaste? No sucedió nada. Nada. Amén. Amén. Mire, hay cosas que se hacen en la iglesia por tradición. Les doy un ejemplo. ¿Saben ustedes por qué se usaba el shofar antes? ¿Y qué? Shofar. El cuerno.
¿Por qué se usaba? Porque no había trompeta. Pero ahora hay una trompeta y la gente todavía tocando el chofar. Y hay una trompeta, ¿qué lo hace mejor? La trompeta. ¿Y por qué necesito el chofar? No lo necesito más porque ya hay trompeta. Antes porque no había. Entonces había que usar un cuerno para hacer el ruido. Y todavía lo tenemos. Y ahí lo usan los hermanos. Y gloria a Dios. Y qué bonito. Sí, pero cuando vas y lo estudias te das cuenta que era porque no había otro elemento. Se tenía que usar así. No habían los recursos. Ahora existen. ¿Qué suena mejor? ¿Una trompeta o un chofar? Entonces, hay cosas que hay que conocerlas. Que no es solamente de leer Biblia, de aplaudir, gloria a Dios. Ya les dije a ustedes, aunque les va a costar y les está costando quizás, y ustedes dicen, oh, qué raro, y nos está costando adaptarnos quizás. O algo otros quizás dicen, yo ya me adapté como que aquí nací. Pero es bonito, hermano, aprender es lo más maravilloso. Aprender es lo más maravilloso. Porque venimos arrastrando, hermano, un montón de cosas que nos enseñaron que son rudimentos y que los andamos cargando ahí para arriba y para abajo. El evangelio del fariseo. ¿Y qué le queda viendo? Ay, la hermana usa tanga. Y los cristianos no pueden usar tanga. Pero ¿quién le dijo a usted que le vea la ropa interior al hermano? Tiene ojos transparentes. ¿Ah? No, pero ¿quién le dijo a usted que tiene que ir a verle la ropa interior? ¿Cómo se dio cuenta que ella anda tanga? Sí, amén, amén. No, porque lo que pasa es que estas cosas no se tocan en la iglesia, pero sí. Una vez una señora me dijo, nosotros nos vamos a ir de la iglesia, me dijo. Nos vamos a ir a la iglesia porque en la iglesia aquí me dijo, hay gente que usa tanga. Pues vaya, hermana. ¿Y usted cuando se baña, cómo se baña? Yo así le pregunté, cuando usted se baña, ¿cómo se baña? ¿En vestido? ¿Falda larga? ¿Así se baña usted? ¿No se baña bien entonces? No, hermano, es que estas cosas no se tocan en la iglesia porque son tabú. ¿Y qué es lo que hacen? Nos mantienen en un mundo de religión, como fariseos, como gente así bien encerrada. Hermano, mire, desde el hermano, digamos, tiene problemas. Anda un hilo el hermanito. Pero usted tiene la lengua más larga que es de volado. Aleluya. ¿Quién es peor? Los dos. Los dos. Y tal vez ella no está haciendo de tentación para nadie y usted está haciendo de tentación para las demás personas. Porque ya se dieron cuenta y ahora todos la van a observar porque usted les dijo. Sí. Alábele que le puede. No se toca eso en la iglesia, pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque esas cosas en lugar de edificar dañan y destruyen. ¿Sí? Entonces cuando nosotros conocemos esto, hermano, no venimos a ver qué se puso, qué no se puso, cómo viene, si vino, no vino, no nos interesa eso. Desde el momento que usted venga aquí, hable con Dios, es su responsabilidad, presente su vida, la de su familia, pida por ellos, olvídese de los demás. Si va a hablar de los demás, pida misericordia por Gloria a ellos. Dios, amén. Pero no venga a decir, ay, que la hermana se mira así y usted ya se vio. No. Yo pregunto. Sí, amén. Es que a mí no me parece. Pero es que aquí nadie le pidió opinión, hermano. Aleluya. Nadie le está diciendo, no hay una encuesta que diga, bueno, hermano, ponga ahí lo que le gustó, si hay sal, si hay pimienta, azúcar o qué es lo que más necesita. No. Aquí no hay un formulario que usted llena. No. Usted vino aquí a buscar a Dios. Eso es todo. Aleluya. Bueno, a buscar de Dios, porque Dios no está perdido. Ajá. Aclarando. Amén. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Él, debemos de tener sentido por qué nos acercamos a Dios. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Eso es muy importante. La oración va a ser efectiva cuando nosotros oremos de la manera correcta. Pero si nosotros andamos raíces de amargura, envidia en nuestro corazón, el don de sospecha y todas esas cosas, usted va a perder su tiempo. La oración no es un unciómetro. Un unciómetro que mide cuánta unción tiene nuestro hermano. Porque entre más grita, más poder hay. Entonces ese es el evangelio. Escuchen los predicadores de hoy, no pueden ni respirar. ¡Aleluya! ¡La palabra de Dios! La gente ahora se ahogan. Regalarle un poquito de agua porque este man ya va a caer ahí. Sí. Hermano, ni chance de respirar. Pero usted lo escucha, no, hombre, qué poderoso estuvo ese culto. Pero poderoso, ¿por qué? Porque a ti te enseñaron eso, pero de poderoso no tiene nada porque no entendiste nada, una gran gritazón. No entendiste nada, ni papa, te vas para la casa peor, porque no entendiste nada. Y uno se pregunta, ¿y en qué idioma fue que predicó el hermano?
o no entendió nada. La bulla sí, te gozaste, pero tu espíritu se fue sin edificación. Amén. Amén. Es muy importante, hermano, es muy importante que nosotros podamos entender esa verdad. La oración es muy importante para nosotros como iglesia. Amén. Lo alabo. Amén. Esa es una Biblia en el piso, hermano. ¿Puede levantar, por favor? Gracias. Ok. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero la oración del justo, ¿cómo vamos a orar nosotros? Como lo que somos. Él es nuestro Padre, en confianza le hablamos a Él. Sí, amén. Y Él responderá. ¿Verdad que dice? Amén. ¿Verdad que sí dice? Amén. Pedir, buscar, Llamar. pero no está sucediendo. Ve, no está sucediendo, y si no está sucediendo es por algo estamos haciendo mal. Amén, iglesia. Amén. Es tiempo de que nosotros entendamos el propósito, el plan de Dios, cómo Dios nos ama, cómo Dios quiere que nosotros caminemos en sus proyectos, en sus designios y propósitos. Amén. Él no es el Dios que está inventando, Él